Lo tenemos a Pablo Buebe ya en línea, ¿o no? Hola Pablo, ¿qué pasó con la cámara? Muy bien, ahora sí estamos. ¿Qué tal, Mauri? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Qué gusto estar en comunicación con ustedes. ¿Cómo les va? Bueno, bastante bien. Acá un día bastante gris. ¿Cómo está por allá por Córdoba? Está cubierto, ha habido algunas lluvias leves, anuncian más tormentas para la noche. Yo ahora estoy volviendo para Río Cuarto, donde me dicen que sí ha llovido mucho. Bien, viste que acá siempre me llamaría, decimos que en Río Cuarto la tormenta es más fuerte. Digamos, que cayó piedra, sí, viste, siempre es más o menos así. Bueno, querido Pablo, ¿qué decimos de esta semana, digamos, a nivel internacional, no? Recién veníamos conversando con Emiliano algunas cuestiones que tienen que ver ya más con la realidad argentina, con la relación, digamos, por ahí entre Milei y Trump, digamos, el impacto también de eso en la política argentina. Pero bueno, hoy a vos te convocamos principalmente para hablar, en primer lugar, de lo que está pasando, lo que está ocurriendo con la Franja de Gaza, y después seguramente vamos a conversar algo de la relación entre Estados Unidos y China, y finalmente terminar hablando de Argentina, seguramente. Sí. Una semana tremenda, una semana histórica, donde se han dado cosas muy importantes, como es la aplicación del primer paso de esta propuesta de 20 puntos de los Estados Unidos. Miren, recién vengo precisamente de dar Relaciones Internacionales acá en la sede de Córdoba de la UNBM y analizábamos los 20 puntos, que yo le decía a mis estudiantes que no es un mal programa. El tema es que es impracticable. A ver. Y yo les voy a explicar por qué es impracticable. Bien. Muchos de esos puntos tienen en sí mismos contradicciones, no probablemente implícitas, pero sí que son impracticables por las partes. A ver, quiero ser muy breve. Sí. En primer lugar, esto fue posible, me refiero a la entrevista entre Donald Trump y Bibi Netanyahu, fue posible porque Netanyahu cometió un error. A ver. Si Netanyahu no hubiera atacado Qatar, hoy Estados Unidos seguiría diciendo lo que dijo hace 4 meses. Tal cual. Es decir, que Israel tiene que limpiar, esa fue la frase que utilizó en pleno siglo XXI, haciendo la apología de una limpieza étnica, claro. La Franja de Gaza. Y se refería concretamente, Mauri, a el hecho de que todo lo que planteaba el extremismo religioso que forma parte del gabinete de Netanyahu estaba bien, es decir, anexionar Gaza, anexionar Cisjordania, meter nuevamente colonias. Lo que pasa es que Estados Unidos no le perdonó a Netanyahu que atacara a Qatar, más allá de los argumentos de Israel de que Qatar no es confiable, de que Qatar es el financista de Hamas junto con la República Islámica de Irán, aunque ahora Irán está pasando un mal momento. Pero lo concreto es que esa foto en blanco y negro, deliberadamente en blanco y negro, presentada por la Casa Blanca, en el momento antes de la conferencia de prensa, con un Netanyahu hablando por teléfono con el emir de Qatar, muestra hasta dónde Donald Trump es capaz de vengativo cuando le tocan sus intereses nacionales. Voy a volver después con esta frase. Pero para ser más claro y más concreto, primero, acá se habla de un cese del fuego. Sí, perfecto, se ha logrado. En segundo lugar, una entrega de rehenes por parte de Hamas se logró, y una devolución de presos palestinos que también se logró. Tercero, la entrega de los cuerpos de los fallecidos. Creo que es creíble cuando Hamas dice que no puede entregar todos los cuerpos. ¿Por qué? Porque muchos de esos cuerpos han caído víctimas de las explosiones israelíes. Yo estoy en condiciones de contarles a ustedes que cuando Israel descubría túneles, Israel metía agua. Previamente tirar gas y le metía agua. Es decir, el propio movimiento Hamas reconoce que así como puede haber algunos de los cadáveres que estén en manos del otro grupo, me refiero a Yihad Islámica, acá lo que hay es que muchos de los muertos pueden haberlo sido por acción israelí y entonces hay que remover escombros. Pero como el señor Netanyahu tiene que mantenerse
en libertad y sabe que si pierde el gobierno va preso por corrupción, él tiene que ceder ante los extremistas de su gobierno que le plantean líneas rojas. Una de ellas es, señor Netanyahu, usted no se puede retirar de Gaza. La segunda línea roja es, usted no puede amnistiar a nadie de Hamas. Y la tercera línea roja, no puede haber un Estado palestino. Qué casualidad, Mauri, que los 3 puntos están dentro de los 20 que presentó Donald Trump. Claro. Primero, Israel tiene que retirarse de la Franja de Gaza. ¿En qué acordaron? En que hay 3 procesos, 3 fechas, pero la última fecha Israel se va a quedar en una franja de seguridad dentro de la Franja de Gaza, pero no se retira de la Franja de Gaza, con lo cual le da aire a Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, y a Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad. En segundo lugar, algo que es inaceptable para Israel, uno de los últimos puntos que habla de la autodeterminación del pueblo palestino como preparación para un Estado palestino. Uh-huh. El gobierno de Israel ha dicho que un Estado palestino sería un premio para los terroristas y que de ninguna manera puede aceptarse que Israel conviva con un Estado que implique inseguridad para los israelíes. Y el tercer punto está hablando de la amnistía que plantea Donald Trump para los miembros de Hamas que entreguen las armas. Para Israel es un mandato destruir al movimiento Hamas. Por otro lado, Hamas nunca va a aceptar una administración que no sea palestina y Donald Trump dice que la tiene que conducir él junto con Tony Blair. Y por último, la entrega de las armas, Hamas dice primero que se retire Israel, con lo que caemos en un huevo o la gallina. Israel dice primero que entreguen las armas. Hamas dice primero que se retire Israel. Por eso te digo, Mauri, que acá la impresión que yo tengo es que las dos partes tienen demasiados odios en los últimos 35 años y hay 2 puntos de los 20 de Donald Trump que son muy interesantes. Uno de ellos del necesario diálogo interreligioso, pero esto va a llevar a una solución intergeneracional. Y el otro punto es cambiar los planes de estudio del Estado palestino futuro y del Estado israelí. Porque en los dos se está educando a la gente en el odio hacia el otro. Tal cual, ¿no? Así, bueno, una característica también del mundo moderno, del mundo contemporáneo. Así ¿no? es. Es decir, no es solamente, digamos, porque acá estamos ante dos, se podría decir, dos especies de fanatismo y quien es mediador también oficia, digamos, con un discurso bastante, digamos, fanático, ¿no? Es decir, me parece muy interesante esto porque, digamos, es posible la construcción de un otro. Los otros días escuchaba, digamos, a uno de los pocos que entiendo que está ahí con una iglesia, digamos, una de la religión católica, digamos, que allí, digamos, Francisco. Claro, digamos, que en una de lo que decía, digamos, la gente común, digamos, de allí, de Palestina, ¿no? Es decir, bueno, ¿y después qué? O sea, y en ese después qué está depositada, digamos, como todo un proceso de construcción identitario, ¿no? Sí. O sea, de redescubrimiento, que bueno, que claramente, como vos lo expresás, va a llevar varias generaciones. Es decir, esto es, digamos, la destrucción es tal a nivel de lo material y a nivel de lo simbólico y además y por supuesto de la brutalidad, digamos, de los cuerpos, que bueno, digamos, son heridas que van a que difícilmente, digamos, se vayan a olvidar, si no es que no hay, digamos, un trabajo más a nivel de lo que vos decías, digamos, como de los planes de estudio, decía, de transformación en lo cultural, ¿no? En lo ideológico cultural a un mediano o largo plazo. Tenés toda la razón y voy a ir más allá. Suponiendo que en las próximas elecciones la extrema derecha siga ganando y las personas que son mis contactos en Israel, el partido Meretz, que es un partido de izquierdas, junto con Abodá, el partido laborista, que es probable que en las próximas elecciones inclusive pierda hasta la representación parlamentaria. Increíble, el partido que creó el Estado de Israel puede llegar a perder la representación parlamentaria. Sí. Yo charlaba con un diputado del partido Meretz y él me decía, mira, se puede dar la siguiente posibilidad de que la extrema derecha, por supuesto esto fue antes de los 20 puntos de Trump, anexione Gaza y Cisjordania y diga todo es el Eretz Israel, es decir, el gran Israel. Uh-huh. Pero te pregunto algo, Mauri,
¿qué se hace con los más de 3 millones de palestinos que viven en los territorios palestinos? Primer lugar, una alternativa. Todos son ciudadanos israelíes. ¿Sí? Entonces tiene razón Arafat cuando decía que el arma palestina es el arma demográfica. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque los israelíes, particularmente los ashkenazíes, que es el grupo judío de Europa Oriental, que es el que le dio la característica cultural al gobierno y a la sociedad israelí, esencialmente tienen un hijo o no están teniendo hijos. Por lo tanto, dentro de 25 años, Israel va a ser un país con mayoría palestina. En segundo lugar, ¿qué te dicen también? Bueno, entonces, que sea un país, cambiemos la Constitución, que en lugar de ser un país laico, que sea un país judío. Es decir, que la nacionalidad, el derecho de votar y ser elegido, sea solamente para quien practique la religión judía. Ajá. Entonces te pregunto, ¿no estamos delante de un nuevo apartheid que dentro de 30 años una minoría va a gobernar a una mayoría que va a poder trabajar, que va a poder estudiar, pero que no va a poder elegir ni ser elegida? Claro. En tercer lugar, algo que plantean los ultras religiosos, y bueno, hagámosle a los palestinos la vida tan imposible para que se tengan que ir solos. No los echemos, porque es un crimen internacional la limpieza étnica, pero hagámosle la vida tan imposible para que se tengan que ir. ¿Te das cuenta que la única alternativa posible es convivir? Es decir, parafraseando a un expresidente de infausto recuerdo, están condenados a convivir y convivir en paz. Pero esto va a llevar un trabajo muy grande, y lamentablemente las dos partes en los últimos 35 años han generado demasiado odio en las jóvenes generaciones. Hoy, yo charlaba con, te repito, un diputado de Meretz y él me decía, soy del 12% de Israel que quiere la paz y que cree en un Estado palestino. El 88% de los israelíes no quiere volver a hablar de paz ni de diálogo con los palestinos. Y a su vez, en el sector palestino hay casi un 90% que dice el representante natural es Hamas porque la autoridad palestina es un brazo de Israel. Así no se puede construir ni un Estado palestino ni la paz, querido Mauri. Bueno. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Franco. Hola, Franco, qué gusto. Todo bien, un placer. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Pablo, tengo una pregunta. ¿Qué opinás de los dichos, o bien, o sea, cómo se refirió Vladimir Putin sobre el accionar de Donald Trump a todo esto, precisamente en lo que es Israel-Gaza? Bueno, acá hay una cuestión que es más que interesante. Ustedes saben que los rusos, anteriormente a la Unión Soviética, es un país que tuvo una muy marcada tendencia antisemita. Sí. De hecho, Stalin fue un pequeño Hitler. Sí, claro. Y por eso la Unión Soviética en su momento avaló y apoyó la creación del Estado de Israel junto con los Estados Unidos y Francia e Inglaterra, Gran Bretaña, en gran parte para sacarse de encima a cierta porción de la población. Hoy por hoy, Vladimir Putin es un aliado de Estados Unidos porque sabe que Estados Unidos, como está, por lo que decía Mauri, recién lo vamos a hablar luego, en una guerra comercial con China, y esta guerra comercial con China hace que Estados Unidos utilice a Vladimir Putin de alguna manera para castigar a una Europa que ha privilegiado a China como socio comercial y no a los Estados Unidos. Claro, hoy, Vladimir Putin es una persona que inclusive ha elogiado públicamente a Donald Trump cuestionando el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Tal cual. Y de alguna manera es una persona que, como ha perdido un aliado fundamental que era Siria y otro que es Irán, en quedado muy debilitados, va a hacer lo posible para impedir que Estados Unidos vuelva a tener una hegemonía en el llamado Oriente Medio. Por lo tanto, de alguna manera, Rusia también está pensando en algún tipo de participación en el modelaje del futuro Oriente Medio. Totalmente. Bien. Mejor no lo pudo haber dicho, ¿no? Te quedó un poco claro. Bueno, vamos a esta parte, ya que se menciona esta cuestión ya más geopolítica, porque ya empezamos a hablar de Rusia y China, ¿no? Y digamos, y en esta batalla, digamos, en este enfrentamiento, digamos, hacia una nueva, probablemente, potencia hegemónica, ¿no? Es decir, que en esto, en los últimos años, China ha venido, digamos, como... Digo, incluso en lo comercial, ¿no? Incluso en lo comercial. Por ahí leí algunos datos, ¿no? De
cómo se ha incrementado el comercio en la moneda china, digamos, a nivel internacional, ¿no? Eso también para el dólar como moneda de intercambio internacional es, digamos, una noticia, digamos, a nivel de, que bueno, y que justamente nosotros, digamos, en Argentina, estamos en el medio geopolíticamente por intereses cruzados, digamos, ¿no? Es muy profunda la pregunta. Es muy profunda y con una enorme actualidad. Me permito, voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, claro. China hoy es una potencia comercial. Sí. China le está ganando la guerra comercial a los Estados Unidos. Sí. La obsesión de Donald Trump es China. Y en ese contexto, la República Argentina, aunque parezca mentira, es un peón en el tablero de ajedrez internacional. Y en este contexto, el presidente argentino, con muy poca dignidad y con muy poca capacidad estratégica, ha aceptado ese papel. ¿Por qué lo digo? Porque esencialmente Estados Unidos está buscando aislar a China. ¿Cómo lo está buscando? En primer lugar, quitándole aliados. Ya lo hizo con la República Islámica de Irán, debilitándolo, apoyando a Turquía, que generó el avance sobre Bashar al-Assad en Siria, y por lo tanto China pierde un peón estratégico allí, y esencialmente también con el condicionamiento que permanentemente Estados Unidos le pone a los europeos con la excusa de Rusia-Ucrania, para lo cual Vladimir Putin está feliz porque sabe que gracias al avance chino comercialmente en Europa, Estados Unidos, si tiene que entregar una cabeza, va a entregar la cabeza de Ucrania, como para hacerle ver a los europeos que la seguridad de Europa no está en condiciones de ser garantizada por los europeos, y que si quieren que Estados Unidos los ayude a garantizar la seguridad, van a tener que empezar a jugar en otros estadios y de visitante. Por eso cuando asume Donald Trump, él habla en su momento de Groenlandia y él habla de Canadá. Claro. En realidad, detrás de Groenlandia y de Canadá, lo que Estados Unidos está cuestionando y está pidiendo es, señores, ustedes garantícenme el control de los mares del norte. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque el medio ambiente, como se está recalentando, a pesar de que la derecha y ultraderecha internacionales niegan el cambio climático, el cambio climático está generando que el deshielo del norte está permitiendo que enormes flotas estén pudiendo comerciar a través del Mar del Norte. No se olviden de que el cambio climático también está perjudicando al Canal de Panamá, y eso hace que además por el nuevo tamaño de los buques estén buscando otras formas de pasar del Atlántico al Pacífico. Una de ellas es el norte y la otra el sur. Y la otra el mal llamado pasaje de Drake, que se llama Mar de Oces. Allí Argentina ha aceptado acríticamente el papel que en relaciones internacionales se llama proxy. ¿Qué significa? Somos el brazo ejecutor de decisiones del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué significa? Primero, compartir una base militar. Segundo, lo vimos con la declaración de Bessent cuando dijo que estaban haciendo una estrategia, comprar barato y vender caro, y además que era posible que detrás del el swap Argentina dejara de depender de China. Y tercero, litio, uranio y tierras raras, Argentina va a permitir que entren empresas norteamericanas. Pero además habrán notado ustedes un cambio en el lenguaje de Milei, un cambio, en realidad un debilitamiento en la posición argentina respecto de Malvinas, porque parte del reclamo norteamericano es: dejen de atacar a los ingleses porque necesitamos la base de la OTAN en Malvinas para, primero, la proyección antártica, y segundo, evitar que por los mares del sur entre China. En este contexto internacional, quiero decirles, perdón por este largo y tedioso monólogo, pero China maneja otros tiempos que en Occidente no entendemos. Tal cual. China está pensando en el 2049. ¿Por qué les digo esta fecha? Porque China está desarrollando un submarino nuclear y un portaaviones nuclear. China está mirando el Pacífico. China sabe que esto no es de un día para el otro y hoy no puede competir militarmente con Estados Unidos. Le está ganando comercialmente y ha logrado evitar que los Estados Unidos le generen conflictos en sus zonas fronterizas. La India, Pakistán, Corea del Norte, Taiwán. Y en ese contexto entonces China busca el dominio del Pacífico, pero está pensando de aquí a 30 años. En ese contexto entonces Estados Unidos va a hacer lo posible por generarle algún conflicto o potenciar su debilidad. El dominio en América Latina por parte de Estados Unidos es fundamental. Y acuérdense de algo, no somos amigos de Estados Unidos. No. De acuerdo a los norteamericanos, somos circunstanciales aliados. Claro. Ellos defienden su interés nacional y detrás del interés nacional no hay amigos,
hay aliados y son circunstanciales. Pablo, China no es, digamos, Estados Unidos no sería el cliente número 1 de China. ¿Sabés cuánta deuda externa de Estados Unidos tiene China? No, claro, tiene. Para mí me parece que es el cliente número 1. Claro, 300.000 millones. Tanto, claro. Ustedes me podrían decir, Sí. bueno, si China vende el 5% de los títulos de la deuda norteamericana, el capitalismo se va al diablo. Lo que Exacto. pasa es que China necesita que Estados Unidos siga teniendo Tal capacidad cual. de compra y siga teniendo capacidad de Exactamente. endeudamiento. Exactamente. Por eso, Estados Unidos lo que está haciendo con Argentina es hacer que se potencie el peso para complicarnos nuestras exportaciones, porque nosotros no somos complementarios de Estados Unidos. No, somos competidores. En cambio, China es complementaria de Estados Unidos y de Argentina. Claro, ahí Bueno, muy bueno. claro. La verdad que es uno de los temas a los cuales quería llegar. Querido Pablo, sabemos que también ahí estás en la terminal, digamos, pronto para irte al Imperio del Sur, digamos, en este caso a Río Cuarto. Así que bueno, muchas gracias. Excelente, digamos, el análisis, como siempre. Como siempre, un gusto tenerte acá. Sabemos ya el ejercicio que tenés en los medios, entonces es un gusto para nosotros tenerte acá, y creo que Franco también se fue con un montón, digamos, al menos con algunas cuestiones a nivel de política internacional bastante clarificadas. 4, 5 entrevistas. No, yo te quiero agradecer a vos y bueno. les quiero agradecer a ustedes, porque además hay gente que cree que en una elección lo único que solo se tiene que definir es el precio del dólar para ver si me pudiera claro. dorar el pupo a alguna playa extranjera. Tal cual. La política internacional también, Mauri, es una herramienta de liberación o de dependencia. Sí, claro. Y poder hablar de estas cosas es muy importante. Sí. Y una cosita para que Milei no se olvide jamás. A las elecciones la definen los pueblos, no los presidentes de otros países. Ojalá que Milei lo tenga en cuenta. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pablo. A ustedes. No, gracias.